Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, nos sentamos dando gracias al Señor por este día santo, su día, Día del Señor, que celebramos con gozo la resurrección de Cristo, y entramos en lo que llamamos el Adviento, este tiempo de vigilancia y de espera en la que enfatizamos la esperanza cristiana, es decir, la espera de la venida del Señor, pero una espera vigilante, porque sabemos que el Señor viene, vuelve otra vez, pero vuelve para juzgar a los vivos y a los muertos, y por supuesto la Iglesia también está incluida en ello. La Iglesia que está incluida en la alianza, en el pacto, en la amistad con Dios, pero también, por supuesto, estaremos delante de su tribunal. Así que esa expectativa, de esa espera gozosa, porque si estamos en Cristo, en fidelidad a Él, es una espera llena de gozo y de esperanza, pero para que lo sea, tiene que ser una espera en una vigilia continua, es decir, estar preparados para el encuentro con el Señor y no ser negligentes. Así que en el ciclo de la liturgia que tiene la Iglesia y que ha tenido desde los primeros siglos, en ese ritmo para darle al año un sentido cristocéntrico, es decir, girar alrededor de los acontecimientos, de los misterios de Cristo, el inicio del año cristiano es ahora, ¿no? No hemos terminado el año 2024, pero ya estamos iniciando con el Adviento el año litúrgico 2025, es decir, estamos ahora dando inicio al ciclo que vamos a pasar en el año 2025 en nuestro ritmo cristocéntrico. Importante también para vosotros deciros que este año, en el leccionario que estamos siguiendo, toca el ciclo
a través del Evangelio de San Lucas. Así que en este año, si el Señor lo permite, 2025, todo este tiempo, las lecturas del Evangelio, los días domingos, en la celebración de la Santa Comunión, vamos a estar en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Y vamos a estar recorriendo este Evangelio de San Lucas tanto en los tiempos litúrgicos específicos como en los tiempos también ordinarios. Así que vamos a estar examinando y os animo en este año a estar pues meditando en nuestro corazón en este precioso Evangelio según San Lucas. Así que empezando ya, hoy vamos a examinar este pasaje que nos deja el leccionario para hoy y que tiene pues total relación con lo que hemos estado viendo en el Evangelio de San Marcos, llegando al final, incluso celebrando a Cristo como Rey y Señor sobre todas las cosas, y esa expectativa, ¿no?, de el Señor llegando hacia Jerusalén para ofrecerse como sacrificio, los encuentros que fue teniendo y las disputas que tuvo en el templo con los saduceos, los fariseos, antes de llegar a la cruz. Y es en ese mismo contexto cuando el Señor, ya lo hemos visto en algunos sermones también de Marcos, el Señor da lo que se llama un discurso escatológico, es decir, el Señor da al final de los evangelios un sermón, un discurso escatológico, es decir, enfocado al final de los tiempos, de qué es lo que ocurrirá al final de los tiempos, ¿no? Algunos autores han llamado a esas partes como el pequeño apocalipsis sinóptico, ¿no? Es decir, sinóptico porque son los evangelios sinópticos, y al final de ese evangelio, de esos evangelios, el Señor nos da como un pequeño apocalipsis, ¿no? Es decir, algo que vamos a encontrar más plenamente revelado en el libro de Apocalipsis, en algunas epístolas del apóstol Pablo también, y todo eso referido ¿a qué? A los últimos tiempos, es decir, a la venida del Señor, a la venida, a la segunda venida del Señor. Y es por eso que esto tiene tanta relación con este tiempo del Adviento, porque el Adviento lo entendemos en un sentido como la espera, ¿verdad?, de la celebración de la Natividad, litúrgicamente. Estamos en una espera de llegar a esa celebración de la encarnación del Hijo de Dios. Y ese es el sentido litúrgico de la espera del primer advenimiento de Cristo que ya se dio. Pero el segundo sentido del Adviento es un presente en el que nosotros estamos esperando ya no el primer advenimiento de Cristo, sino el segundo, que como hemos dicho es la venida del Señor en gloria a juzgar, ya no como un bebé débil para humillarse como siervo hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, sino su segunda venida que será en poder y gran gloria, como Rey y Señor sobre todas las cosas. Entonces el Adviento nos lleva a meditar en esa vigilia de nuestro corazón para la segunda venida, también para la celebración gozosa de la primera, por la cual somos salvos, pero también en la segunda, por la cual tenemos que estar vigilantes para llegar correctamente hacia el final del plan salvador de Dios. Bien, entonces en este discurso escatológico, que ahora lo vamos a ver aquí en las palabras de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, vemos que San Lucas dice, entonces, bueno, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien, todas estas palabras del Señor, acordaos que en este discurso escatológico, el Señor mezcla dos acontecimientos en su discurso, como las profecías del Antiguo Testamento. De igual manera, los profetas antiguamente, al anunciar una profecía, veíamos elementos que eran de un cumplimiento en ese momento,
de un cumplimiento actual, luego de un cumplimiento futuro, y también profecías que entremezclan ese cumplimiento actual, el futuro temporal, con un cumplimiento final, en el final de los tiempos. Y es exactamente igual. El Señor, en las palabras de ese discurso, habla de muchas cosas que acontecieron cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, la nación, fue juzgada también por el Señor por rechazar al Mesías, y el templo fue destruido, y allí fue cuando la iglesia surgió ya como el Israel de Dios, claramente marcado y diferenciado del Israel según la carne, que era la nación judía rechazando a Jesucristo. Pero bien, en estas palabras de Cristo, como digo, entremezcladas, a partir de este versículo que hemos leído, las referencias ya son totalmente claras a la escatología final, es decir, a la misma venida de Jesucristo, a lo que se llama la parusía, ¿no? Esa es la palabra técnica que utiliza en griego el apóstol Pablo también para referirse a la venida del Señor, a la venida en gloria del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice aquí que ya lo que va a anteceder directamente su venida serán unas señales muy concretas, ¿no? Unas señales cósmicas incluso, ¿verdad? Este mundo estará en una gran tribulación, como vemos también comparando con los escritos del apóstol Pablo, también el Apocalipsis. Este mundo estará bajo una gran tribulación por la manifestación de ese personaje que se llamará el anticristo, y habrá una persecución muy grande contra la iglesia, incluso habrá, por supuesto, mártires en el nombre de Cristo, y vemos que este mundo está caminando hacia esa dirección. Hay una persecución cada vez más grave hacia el cristianismo, hacia la fe, una oposición más grande hacia la verdad de Dios, con todas las ideologías, gobiernos y políticas contrarias a Dios. Ya hay una persecución contra la iglesia, pero esto llegará a ese punto en el que habrán incluso estas señales en el sol, en la luna, en las estrellas, angustian las gentes. Gentes incluso desfalleciendo por la expectación, porque no se sabrá qué es lo que está ocurriendo. Los cristianos lo sabremos porque está escrito, pero aquellos que no creen no sabrán, porque incluso las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos se refiere justamente a el sol, las estrellas, a todas estas potencias celestiales, ¿verdad? Serán conmovidas. Y entonces, dice, verán al Hijo del Hombre. Y esta es una referencia que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. El Hijo del Hombre es el término profético que utiliza Daniel, el profeta Daniel, para referirse efectivamente al Hijo de Dios que viene como rey a juzgar. Ese es el título mesiánico de Hijo del Hombre, también de Hijo de Dios. Son títulos mesiánicos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a Cristo y que nos muestran a Cristo como Dios y como hombre, ¿verdad? Como Dios encarnado que viene, pero ya viene como rey, ya no viene como el cordero, sino que viene como el león para juzgar. Y viene en una nube, nos dice aquí, con poder y gran gloria. Acordaos que la nube siempre es la referencia a la gloria divina. Desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés elabora el tabernáculo, ¿qué es lo que venía sobre el tabernáculo donde Moisés se encontraba con Dios y hablaba con Dios? Venía la nube, ¿no? Era esa nube de la gloria divina que se manifestaba, se posaba sobre el tabernáculo y Dios hablaba con Moisés. Y esa misma nube dirigía al pueblo cuando caminaba por el desierto. Esa figura de la nube, esa Shekinah de Dios, esa nube divina que muestra la gloria, trae la gloria misma de Dios. Entonces Jesús mismo viene en esa gloria divina, en esa nube, con ese poder y gran gloria que pertenecen solamente a Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y aquí está hablando a los suyos, está hablando a los cristianos, está hablando a los fieles, a los que han permanecido fieles a Él y han sufrido por causa de su nombre, incluso en esa gran tribulación. A ellos que están padeciendo por causa del Evangelio, por fidelidad al nombre de Jesucristo, viviendo para Él y sufriendo, a ellos les dice, erguíos, porque van a estar perseguidos, van a estar aplastados, abusados, muertos, oprimidos. A ellos les dice, levantaos, erguíos,
y levantad vuestras cabezas, es decir, mirad al cielo, porque vuestra redención está cerca. Qué palabras gloriosas de esperanza para la iglesia, porque esa iglesia sufriente, esa iglesia militante aquí en este mundo, que estamos padeciendo por causa del reino, por causa del nombre de Cristo, en medio de estas ideologías, en medio de todo este paganismo que nos rodea, en medio de toda esta opresión, incluso violencia hacia la fe, del odio, ¿verdad? Pero que se agudizará y llegará a un punto, a un clímax, como vemos en las palabras del Señor, pero en los cuales con esperanza podemos decir cuando veamos esas señales, Cristo ya viene. Vuestra redención está cerca. Esta palabra redención, la palabra apolutrosis en griego, se refiere al rescate, ¿no? Y la salvación misma, de forma plena, le llamamos la redención, porque hemos sido rescatados por Cristo, por precio, ¿no? Porque Él ha pagado el precio de nuestro rescate muriendo en la cruz. Con su sangre ha pagado el precio de nuestra redención. Pero esa redención obtenida y ganada en la cruz va a ser plena y completa solamente en el día de su venida. Por eso es que todavía estamos en ese camino, todavía estamos en ese padecimiento, estamos en esa carrera, pero esa redención será plena cuando Jesús vuelva en gloria. Volverá a juzgar, amén. Pero si hemos estado en fidelidad, ese juicio es para nuestra salvación y nuestra glorificación y la confirmación de la redención que Él nos ha dado. Entonces se mira con expectativa y con esperanza la venida si es que estamos perseverando fieles en el Señor. Entonces estas palabras del Señor son de esperanza. Estas palabras del Señor son de gozo, de alegría, de ánimo para una iglesia fiel que camina en medio de lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor. Y esa es la iglesia fiel andando en medio de un mundo perdido y contrario a Cristo. Pero aquí están esas palabras. Si estamos fieles al Señor, cuando veamos esto, erguíos y levantad la cabeza y alegraos, porque ya vuestra redención está allí cerca. Pero esta palabra redención, como digo, también nos hace recordar esa misma idea de cómo Dios en su pedagogía al pueblo de Israel los sacó de Egipto. Y es la misma palabra, los redimió, los rescató de la esclavitud de Egipto, así como Cristo nos rescata de la esclavitud al pecado, la esclavitud a Satanás, y nos conduce hacia la tierra prometida, nos conduce hacia la herencia que será justamente cuando Cristo vuelva. Y por eso es que las palabras del apóstol Pablo son tan importantes para nosotros aquí. En 1 Corintios 10 dice San Pablo, porque no quiero que ignoréis, hermanos, es decir, a los cristianos, que nuestros padres, se está refiriendo justamente a el Israel que salió de Egipto. Nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma comida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Fijaos, les está diciendo, hermanos, tened en cuenta que lo que pasó en el Antiguo Testamento, la salida del pueblo de Dios de Egipto con Moisés, esto era una figura de lo que pasa ahora con la iglesia. Ellos fueron bautizados, dice, al pasar en el Mar Rojo, y ellos comieron, se alimentaron de Cristo mismo, comieron y bebieron, así como nosotros en la Eucaristía comemos y bebemos de Cristo mismo y fuimos bautizados. Exactamente ellos en el Antiguo Pacto hicieron esto, dice. Pero, versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y fijaos, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para los cristianos, para la iglesia, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron.
No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, dice otra vez San Pablo, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para la iglesia, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Fijaos estas palabras de San Pablo, tan profundas. Esa redención del Antiguo Testamento era una enseñanza, una pedagogía para nosotros, para la iglesia, para los que hemos llegado a los fines de los tiempos, para los que hemos llegado a los tiempos de Cristo. ¿Para qué? Para que nos sea un ejemplo de no ser como ellos, que fueron rescatados al principio, participaron del bautismo, incluso de la comunión, participaron de la Eucaristía de Cristo, pero en el camino muchos de ellos se apartaron y cayeron, fueron infieles, se fueron tras la idolatría, se entregaron a las vanidades de este mundo y no llegaron al final. Y eso es lo que San Pablo está diciendo, que nos pase esto que les pasó a ellos, que podamos llegar hasta el final y, como dice el Señor Jesucristo, levantarnos y mirar con gozo hacia el cielo porque nuestra redención está cerca, porque estamos esperando fielmente y llegamos bien al final. Llegamos a la herencia, sostenidos por la gracia de Dios que nos conduce, pero nosotros cooperando con la gracia de Dios a lo largo de ese camino. Ahora, San Lucas continúa y dice, también les dijo una parábola, ¿no? El Señor, habiendo dicho todas estas cosas de su venida, ahora el Señor, como siempre, utiliza sus parábolas para ilustrarnos y llevarnos a comprender más profundamente las cosas. Dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fijaos la parábola que nos da el Señor. El Señor nos habla de una cosa natural, de eso se tratan las parábolas, de enseñar cosas naturales de la vida diaria, pero que nos reflejan una realidad espiritual. Nos dice, veis todos los árboles y la higuera, ¿no? Curiosamente, en la zona mediterránea y en la zona donde estaba el Señor Jesús, la higuera es un árbol que en el invierno queda absolutamente pelado, ¿no? Absolutamente pelado, o sea, no se ve nada, totalmente pelado. Pero luego, cuando empieza el buen tiempo, cuando se acerca el verano, empieza a tener unas frutas y se hace frondoso y luego es una explosión de colores y del verdor y de todo el fruto. Entonces, el Señor pone este ejemplo para mostrar exactamente que cuando se acerquen estos tiempos será evidente porque empezaremos a ver las señales, así como el Señor ha dicho que son como dolores de parto, que empiezan muy espaciados, pero que irán y se agudizarán hasta el parto. De igual manera las señales, y esto es lo que a lo largo de la historia la Iglesia ha ido viendo. Señales, el Señor ha dicho, habrán terremotos, guerras, todo esto son principios de señales, principios de dolores, son cosas normales, pero se irá agudizando y se está agudizando la oposición hacia la fe, la oposición hacia Cristo, todo el panorama global que vemos se está preparando cada vez más para la aparición de ese momento clave, de este personaje como el anticristo, con todas estas políticas, ideologías y estos sistemas tan corruptos en contra directamente de Cristo. Yo creo que no hemos vivido tiempos más oscuros, tiempos más anticristianos, algunos les llaman tiempos post-cristianos, ¿verdad? En los que se está abandonando en masa la fe. Incluso iglesias históricas que fueron fieles están cayendo en apostasía gravemente. Y todas estas cosas son
claras señales de que esto se está agudizando, de que está yendo hacia el punto en el que el Señor dice, todo esto llegará a un punto muy grave, pero en medio de ese punto grave veremos claramente estas señales que dicen Jesús viene y viene pronto. Así que, hermanos, podemos leer las señales de los tiempos, podemos leer y estar atentos a las señales de los tiempos. Y necesitamos tener muy claro lo que el Señor dice aquí, y es que Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra y su plan eterno llegará al final. El reino de Dios vendrá sí o sí. El Señor no falta su palabra. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, pero mi palabra no pasará. Es decir, su palabra no va a fallar, su palabra no va a quedar sin cumplir. Así como todas las profecías se cumplieron, todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo, en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, se han cumplido todas al milímetro, esta también se cumplirá. Jesús viene y viene para reinar con poder y viene a juzgar y viene a redimir plenamente a su pueblo. El Señor viene. Y esto lo tenemos que tener todos los que estamos oyendo claramente en la mente y en el corazón. El Señor viene y tenemos que estar preparados para su venida. Y si Él no viene antes, nosotros vamos a morir primero y vamos a ir. Así que tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor. En el hospital donde trabajo y en esta semana he tenido la ocasión, interactúo mucho con la muerte, con personas que llegan a la muerte. Y he tenido la ocasión de hablar con personas, ¿no?, antes de morir y de decirles, prepárate para ir a la presencia de Dios. Hay mucha gente que dice, no, ahora que va a morir o que ha muerto, ya ha descansado. Sí, pero cuidado, el descanso está para aquellos que han muerto en paz con Dios. El descanso está para aquellos que han partido de esta vida estando en la gracia de Dios, con sus pecados perdonados. Aquellos que han muerto en una condición de poder decir yo estoy en amistad con Dios. Esa es la realidad. Y por eso todos tenemos que vivir una vida de adviento, una vida de vigilancia para poder morir y decir en paz con Cristo. Esta venida del reino tan profetizada en el Antiguo Testamento por tantos profetas, la lectura que hemos hecho ahora en el Antiguo Testamento, en la liturgia, en Zacarías, ¿verdad? Es tan clara, dice, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Vendrá Yahvé mismo, vendrá el Señor mismo. ¿Cómo? Pues Cristo viene. Y acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Cristo, ¿verdad? Viniendo, y esperamos esa venida profetizada aquí sobre el Monte de los Olivos, ¿no? Por eso es que la iglesia antigua siempre colocaba la mesa del Señor y el altar mirando hacia el oriente, ¿no? Y oraban siempre hacia el oriente. Y también nosotros queremos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque anhelamos la venida del Señor, ¿no? Allí, en ese lugar, cuando Él venga con poder y gloria. Bueno, el Señor viene, y esto es lo que tenemos que tener claro. Pero ahora el Señor, habiendo afirmado claramente que Él viene y que tenemos nosotros que tener esa esperanza y esa convicción y esa fe clara de que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y estar atentos a leer las señales de los tiempos, la economía divina, cómo se desarrolla el plan de Dios y los tiempos como Jesús nos los ha enseñado. Ahora viene la advertencia de Cristo. Ahora vienen las palabras del Señor Jesucristo y su llamado a sus discípulos, a la iglesia. ¿Y cuál es ese llamado? Versículo 34. Mirad también
por vosotros mismos, dice el Señor. Fíjate, fijaos lo que dice. Mirad por vosotros mismos, tener cuidado de vosotros mismos. Cuida de ti mismo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, que no se emboten, significa esa palabra, que no se sobrecarguen, que no se endurezcan, que esos corazones no se atrofien. ¿De qué? Dice de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ten cuidado de ti mismo, dice el Señor, mira por ti, pero mira qué, por tu carro, por tu casa, por tu ropa, por tu mejor vida aquí, no. ¿Por qué tienes que mirar? Por tu alma. Mira por tu corazón, porque el corazón en el pensamiento hebreo no son los sentimientos, el corazón en el pensamiento hebreo es el centro, el núcleo del ser del hombre. Lo que el ser es en esencia, lo que el hombre es en esencia, eso es el corazón. El corazón, el alma, la esencia de lo que eres, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Escritura. Guardaos, mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se sature, no se atrofie, no se haga pesado, no se haga adormilado, no se embote. ¿De qué? De esta palabra, que aquí se traduce glotonería, pero es una palabra que es más grande que glotonería, porque no solamente se refiere a llenarse de comida y de vanidades, no, es una palabra que se refiere al libertinaje. De hecho, se traduce en algunas Biblias como libertinaje, que vuestro corazón no se embote de glotonería, es decir, de libertinaje, de disipación, de desenfreno, de vicio. Todas estas palabras encierran esta idea, que vuestro corazón no se llene del libertinaje, del pecado, de toda la inmundicia que ofrece este mundo perdido, este mundo de las vanidades que nos ofrece un placer temporal pecaminoso. Que tu corazón no se llene de esa disipación, de ese desenfreno, ni de la embriaguez. Por supuesto, la embriaguez refleja ese efecto, ¿verdad?, del alcohol, del mucho vino. ¿Y qué es lo que hace? Nos quita la razón. Cuando nos quita de nosotros mismos y nos hace perder la razón, nos hace seres irracionales, lo que es totalmente contrario a la dignidad humana, como un ser racional, lo cual lo identifica con la imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre tiene la capacidad, está en sus cabales y razona, cuando la persona está embriagada, pierde la capacidad de razonar. Y aquí cuando dice que vuestro corazón no se cargue de embriaguez, no se está refiriendo solamente al hecho de beber físicamente el alcohol y embriagarse, que también, pero se está refiriendo a esa embriaguez de la mente y del alma, de un alma borracha, embriagada, de un corazón embriagado en las filosofías de este mundo, en los paradigmas de este mundo, en las falsas religiones y los falsos dioses de este mundo que desvían nuestra mente y lo alejan de Cristo y su gloria. Cuando tenemos una mente borracha, un corazón ebrio de las filosofías y paradigmas de este mundo caído y no según Cristo. Por eso San Pablo, ¿no?, nos dice en Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza
de todo principado y potestad. Que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las costumbres, las tradiciones de los hombres perdidos, y no según Cristo, porque en Él estáis completos. Cuidado con esa embriaguez del corazón, de los pensamientos, de las filosofías que nos vende este mundo y nos apartan de la fidelidad a Jesucristo. Mirad que vuestro corazón no se embote, no se endurezca, no se cargue de la impiedad del pecado, ni de esta embriaguez. Y en tercer lugar, dice el Señor, y de los afanes de esta vida. Cómo nuestro corazón está tan propenso a embotarse, a endurecerse en el pecado, a endurecerse en estas vanas filosofías, pero también a embotarse en los afanes de esta vida. Nuestro corazón puede embotarse, endurecerse ¿en qué? En estar pensando nada más que en la vida terrenal, con los ojos puestos en las cosas de esta vida, en mis logros y en mis metas personales, en mi trabajo, en el dinero, en mis posesiones. Todo esto se va a terminar. Todas las cosas de esta vida, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, dice el Señor. Todo eso son preocupaciones que tienen los paganos, pero no vosotros, dice. Vuestro Padre sabe que vosotros tenéis necesidad de estas cosas. Él os la va a proveer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia antes, y lo demás os será añadido. El cristiano no puede vivir con los ojos puestos en los afanes de esta vida, en las riquezas de este mundo, en las posesiones que tiene aquí, viviendo para su carrera profesional, viviendo para sus estudios, viviendo para su trabajo, viviendo para su coche, viviendo para su hipoteca, viviendo para sí mismo. Como hagas eso y vivas afanado en las cosas de este mundo, tu corazón será absorbido por estas cosas, será embotado por estas cosas, será lleno, endurecido por estas cosas y por el pecado y por esa embriaguez de tus filosofías propias, y terminarás perdiéndote porque no estarás preparado para la venida del Señor. No estarás preparado para el encuentro con Cristo. Por favor, escucha con atención estas palabras que son de Jesucristo mismo. Mira por ti mismo, que vuestros corazones no se carguen, no se emboten de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. San Pablo, ¿no?, nos dice también una vez más en esta misma línea, bueno, probablemente San Pablo o el otro autor de Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, iglesia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, aquí hay una condición, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Es decir, como el pueblo provocó al Señor, como nos ha dicho San Pablo en Corintios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que el Señor Jesús y los apóstoles nos llaman a vigilar nuestro corazón, que nuestro corazón no se endurezca, no se haga un corazón incrédulo, porque el embotar nuestro corazón con estas vanidades lo que hace es que perdamos la fe. Enfría nuestro corazón, nos desconectamos de la fe, dejamos de creer que el Evangelio es realmente la verdad y empezamos a vivir como nosotros queremos vivir, de acuerdo a nuestras filosofías, y finalmente no vamos a estar listos para la venida del Señor. Y el Señor dice: porque como un lazo vendrá ese día sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y termina este pasaje, y termina el Señor diciendo, versículo 36 de Lucas 21, velad pues en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La exhortación final del Señor es esta palabra tan importante y que, como digo, en este tiempo de Adviento es la palabra clave: velad. El velar. Velad es decir, estar despierto. Quédate despierto. Sé vigilante. Eso es lo que significa velar. Velar en todo tiempo, orando, dice el Señor. Qué importante es una vida llena de oración. La oración atraviesa toda la vida del cristiano. No hay día ni momento que el cristiano no deba estar sin orar. En la liturgia oramos, en nuestra oración personal oramos, a lo largo del día oramos. La vida del cristiano está atravesada por la oración, y esta oración vigilante nos lleva a estar preparados para esa venida del Señor. Dice San Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los cristianos, orando constantemente por todos. Hermanos, orad, aprovechad en vuestros trabajos, en vuestras vidas diarias, estad orando constantemente por vosotros mismos, por vuestras almas, por el perdón de vuestros pecados, por vuestra fidelidad al Señor. Estad orando y orando por todos los hermanos, por todos los fieles. Estad orando por este mundo perdido, orando insistentemente a lo largo del día, una vida de continua oración, de continuo acceso al trono de la gracia. Por eso en la lectura que hemos visto de la epístola en Tesalonicenses, vemos una oración de San Pablo por esa iglesia en Tesalónica, capítulo 3, versículo 12 de 1 Tesalonicenses. Y el Señor, y esta es su oración, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vemos a San Pablo orar por la iglesia en Tesalónica para que ellos vivan en la caridad, vivan en el verdadero amor de Dios, ese amor que es una verdadera obediencia y fidelidad al Señor y a sus mandamientos, y en ese amor al prójimo como uno mismo, que esa es la esencia de lo que Dios requiere de nosotros y lo cual nos permite esperar con gozo su venida. Que abundéis en ese amor para que vuestros corazones sean afirmados y sean irreprensibles en santidad en el día de la venida de Jesucristo, cuando el Señor venga. Y esa oración debemos nosotros tenerla constantemente por nosotros y por nuestros hermanos, que nos mantengamos en esa comunión, en esa caridad realmente del Señor para esperar correctamente su venida. Así que, amados hermanos, voy a terminar simplemente animándonos a estar en esta vida de vigilia. El Señor Jesucristo, como estamos viendo, y los apóstoles y toda la iglesia siempre ha llamado y seguirá llamando, debe hacerlo, a la iglesia a vivir nuestra vida cristiana como una constante vigilia, a estar siempre despiertos, preparados, examinando nuestro corazón, una vida llena de oración, de comunión con el Señor, de obediencia al Señor, para esperar correctamente su regreso. Esto es una vida centrada en Dios, una vida teocéntrica, cristocéntrica, donde Dios está realmente el centro y nosotros giramos alrededor de Él y todo lo hacemos en Él, por Él y para Él. Una vida de adoración, de servicio, una vida de amor al Señor, una vida en la que vigilamos que nuestra vida se esté conformando, en la que estamos confesando nuestros pecados continuamente, una vida en la que estamos esforzándonos en la gracia de Dios para crecer en la santidad y caminar en Él. Una vida en la que
Cristo está siendo formado en nosotros, formado en la iglesia, en la que estamos siendo nosotros transformados más y más conforme a la imagen de Jesucristo, en la que estamos creciendo en la santidad, viviendo, hermanos, vidas sobrias y vidas justas. Es decir, vidas que se conforman al modelo de Cristo, vidas que se conforman a lo que Dios ama. Seguramente con nuestras luchas, con nuestros tropiezos, con nuestros pecados, porque todavía no estamos perfeccionados, pero vidas en las que hay un sincero compromiso con la santidad, hay un sincero compromiso con seguir a Cristo como discípulos verdaderos y de obedecerle. Vidas llenas de arrepentimiento, de fe, de confesión y vidas también de gozo y esperanza, porque llenos del amor de Dios nos servimos los unos a los otros y le seguimos a Él. Así que, amados hermanos, esta es la única forma que yo conozco en la cual podemos caminar con confianza para, como dice aquí el Señor, podamos estar de pie delante del Señor aquel día. Esa es una expresión que se refiere a que delante de su glorioso y temible tribunal podamos nosotros salir bien. Es decir, confiados en que Cristo murió y resucitó para perdonarnos, y estando en Él y caminando en Él y permaneciendo en Él, unidos a Él hasta el final, su gloriosa obra en la cruz es nuestra defensa y nuestra garantía de que en ese día del juicio realmente vamos a ser hallados en Él, no en nuestra propia justicia, como dice San Pablo, no una justicia que proviene de nuestras propias obras, sino aquella justicia que proviene de Él, de su muerte en la cruz, pero por llegar nosotros unidos en fidelidad a Él, esa justicia es nuestra y esa justicia se ve en nuestra vida. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, tenemos toda la gracia de Dios disponible para ello, y que caminemos y nos animemos a seguir adelante en este camino, y que con esperanza, digamos siempre juntos en el Padre Nuestro: venga tu reino, que lo esperemos porque estamos preparados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.